programa de hoy. A continuación contamos con Eusebio Moya López. Eusebio es el jefe del Departamento de Protección de Datos y Seguridad de la Información en la Diputación de Valencia. Como ya le conocéis casi todos, tiene una gran experiencia y una cualificación de la que tanto hemos hablado a lo largo del día, que junta este mix extraño de cualificación jurídica y técnica a la vez tan necesaria para tratar todos estos datos, toda esta información. Eusebio nos va a hablar de la ciberseguridad en entidades locales, singularidades y en concreto el modelo del sistema de gestión de seguridad de la información de la Diputación de Valencia. Todo es tuyo. Muy bien, muchas gracias. Ante todo, dar las gracias, agradecer nuevamente la confianza de la organización. Yo la verdad es que estoy encantado siempre de estar aquí, porque entre otras cosas veo siempre muchas caras amigas y comparto con ellas pues muchos puntos en común. Bien, yo en mi intervención de hoy pues la voy a dividir, digamos, en dos partes. Una primera parte en la que quisiera poner de relevancia, ¿no?, o expresar una serie de particularidades o singularidades que de cara a adoptar las políticas, ¿no?, de ciberseguridad, pues hay que tener en cuenta o en consideración en una administración pública muy particular como son las entidades locales. Y la otra parte, pues como ha dicho en la presentación, pues simplemente haceros un pequeño dibujo, un pequeño boceto de cómo nosotros, a nivel de entidad de la Diputación Provincial de Valencia, pues abordamos este tema de la ciberseguridad y sobre todo el modelo de gestión de seguridad de la información, ¿vale? Sin embargo, me voy a permitir el fagocitarme un tiempo mío y hacer un pequeño apunte, una pequeña aportación a lo que ha sido la mesa súper interesante de... Tengo ahí a un buen amigo que es Julián Valero y bueno, ya hemos tenido ocasión muchas veces de compartir impresiones sobre estos temas. Y yo creo que realmente el acierto a la hora de comparar esto, ¿no?, de poner de manifiesto derecho, ética, muy bien, se ha expresado esa diferencia, ¿no? Hay que diferenciar, por supuesto que hay que diferenciar. Sin embargo, yo me voy a permitir el aportar un elemento más en este tipo de debates, porque no es el primero que se suscita y yo creo que no va a ser el último ni mucho menos, porque aquí hay mucho que decir sobre el tema, sobre todo en relación con la inteligencia artificial, ¿vale? Y es el factor político. El factor político es un factor que posiblemente condicione a los otros dos, al derecho y a la ética. Al fin y al cabo, trabajar en el marco del derecho para los que somos juristas, entre otras cosas, es relativamente fácil. Nosotros nos ceñimos a nuestra disciplina y entonces podemos estar debatiendo sobre si el estilo que ha adoptado el legislador a la hora de adoptar una norma es el adecuado o no es el adecuado, cuál es nuestra visión como profesionales del derecho en el ámbito de aplicación de esa norma. Podemos estar discutiendo y podemos arrojar ríos de tinta, ¿no?, sobre esta cuestión. Pero nunca nos vamos a salir de ese marco como disciplina que es el derecho. Pero el derecho que se transforma en normas jurídicas, realmente el derecho es algo muy antiguo. Todas las sociedades están dotadas de derecho. Y el primer, digamos, conflicto que se crea en el derecho, y eso se considera ya en lo que es la ética jurídica, ¿no?, o la filosofía jurídica, es si realmente el derecho es justo o no es justo, ¿no? Es decir, esto que son otras cuestiones, ¿no?, que evidentemente tienen que ver con la ética. Y yo creo que es relativamente fácil también establecer este vínculo, ¿no? Las normas jurídicas son producto de la ética o de los valores que en un momento determinado, una sociedad determinada, en un momento, contexto histórico determinado, pues proyecta, ¿no? Y todo eso se traslada a lo que es la norma jurídica, porque es realmente el instrumento que tiene esa sociedad con esos valores, esos principios, de traducir esas reglas del juego, ¿vale? Muy bien. Nosotros, evidentemente, somos tributarios en Europa, y sobre todo en Occidente, ¿no?, de ser, pues, digamos, el baluarte de la defensa de los derechos humanos, de la defensa, sobre todo, de los derechos de la intimidad, de la protección de datos, etcétera, etcétera. Y todo esto impregna todas las normas jurídicas. Bien. La cuestión es,
alejaos ya del debate de si esos valores todavía son predicables hoy en día o mantenibles, o había que modificarlos de alguna manera. A nivel político realmente se produce también esa simbiosis. O sea, las políticas que nos rigen están en consonancia con esos principios éticos. Esa es la cuestión. Entonces yo creo que se discute sobre esas dos cuestiones que son tradicionales, pero se deja un poco al margen para mí el elemento fundamental. Y sobre todo hoy en día, en este escenario geopolítico en el que nos encontramos y que históricamente, con el paso del tiempo, que yo creo que será evaluado como un momento, digamos, muy definidor de la sociedad del momento actual, ¿vale? Donde existen dos polos, ¿verdad?, con unos principios éticos totalmente diferentes. Entonces, ¿cuál es el papel de Europa? Porque todo esto que vamos a ver y estamos viendo son regulaciones dentro de nuestro contexto, ¿no?, de nuestra idea de lo que debe ser la sociedad europea, con esos valores. ¿Qué papel de Europa? El papel de Europa en todo este contexto, ¿cuál es? Realmente vamos a ser, de alguna manera, tributarios de todos estos principios que nos han identificado toda la vida frente a otras civilizaciones, como por ejemplo la asiática en este sentido, ¿no?, o la anglosajona, por ejemplo. Realmente, o vamos a estar un poco desubicados. Fijaros, yo siempre apelo a las cuestiones más objetivas. Entonces, hay que hacer a veces lectura de algunos elementos que se tienen poco en cuenta. Yo antes lo comentaba con mi buen amigo, el hecho de decir, si consultamos, por ejemplo, lo que es el Registro Internacional de Patentes y nos vamos a las patentes de inteligencia artificial generativa, que esa es un poco la clave. Resulta de que China en los últimos 7 u 8 años, digamos que fiscaliza la mayor parte de esas patentes. Esto va a condicionar todo el desarrollo de la inteligencia artificial. Bien, lo que quiero decir es que esa lectura que hay que hacer es que esos patrones éticos y de derecho que rigen en esa sociedad y que desarrolla esta tecnología está muy alejado del que nosotros tenemos. Esto obliga a reflexionar sobre cuál es el papel de nuestras industrias, de nuestras empresas desarrolladoras de software y de cuáles van a ser las concesiones que en ese sentido vamos a tener que hacer incluso a nivel del derecho, ¿vale? Entonces, no me extiendo más. Quiero decir que esto es un papel y un debate que yo creo que se aborda poco y creo que realmente es muy importante a la hora de tener en cuenta, ¿no? Bien, ahí dejo esto y yo vengo a hablar de mi libro, como decía antes, y voy a hacerlo de la siguiente manera. Vale, fijaros, voy a citar también un caso real que yo creo que pasó bastante desapercibido, o por lo menos a nivel de difusión, los medios de comunicación, etcétera, etcétera, hicieron poca difusión de este hecho. Fue un ataque de ransomware que se produjo pues, hace unos 4 veranos, más o menos, 3 o 4 veranos, en un apartado, ¿no?, de Alemania que se puede considerar al cambio pues, como administración local, ¿no?, más o menos de aquí. Y fue en ese sector de Aarlangen-Bitterfeld. En ese sector se produjo el mayor ataque en cuanto a consecuencias más importante que se ha producido en Europa en una administración pública. Y fijaros cuál fue el alcance afectando a los servicios públicos, pero no solo a los servicios públicos, sino que además tuvo su otra vis, ¿no?, su otra cara, que fue el hecho de que se explotaron la cantidad de datos e información que se robó ahí y se vendió pues, en la dark web, etcétera, etcétera. Ahí habían datos fiscales, de contribuyentes, de sanidad, en fin, todo lo que manejamos, ¿no?, ¿verdad?, las administraciones públicas en el ejercicio de nuestras competencias. Bien, paralizó absolutamente todas las actividades o prestaciones públicas durante varios meses. De hecho, fue la primera vez que se declara el estado de emergencia por un caos informático, en este sentido. Esto no ha pasado nunca en Europa, de momento. Y este es la base de partida, ¿vale? La cuestión es que tuvo que intervenir hasta lo que son las unidades especializadas en ciberseguridad del propio Ejército Federal Alemán para poder restaurar, al cabo de varios meses, más o menos la misma situación que se tenía antes del ataque. Bien, digo que ha pasado bastante desapercibido, pero esto es un referente. Es decir, ¿por qué? Porque
sin entrar en demasiados detalles, la vulnerabilidad de los sistemas de las administraciones, por lo menos a nivel local, y ahora hablaremos de las nuestras, es un punto de entrada y un punto muy sensible para ser objeto de ataques. Bien, viniéndonos a lo que es la realidad nuestra, la realidad de nuestras entidades locales, bueno, primero aclarar que nuestras entidades locales están no solamente compuestas por los ayuntamientos, ¿no?, que es lo primero que nos viene a todos a la cabeza, sino también hay otras fórmulas jurídicas que se entiende que están a ese nivel territorial, ¿no? Pues están las mancomunidades, que son agrupaciones en función de la persecución de unos fines comunes, pues están en determinadas zonas, digamos, geográficas del Estado, pues otras agrupaciones que también tienen esa consideración de entidades locales, tienen lo que son las zonas metropolitanas que se llaman, etcétera, etcétera. Es decir, aparte de los ayuntamientos, hay muchos entes, en este caso, que también tienen la consideración de entidades locales. Esto fue el resultado de una de las encuestas de IRIA, que, bueno, que depende un poco de lo que es el Instituto Nacional de Estadística, en cuanto a intentar definir o ver el alcance de la dependencia de todas estas entidades locales, ¿verdad?, de lo que son los servicios telemáticos o electrónicos. Y fijaros, es apabullante, quiero decir, hoy la mayor parte de esos servicios públicos que se prestan dependen prácticamente en su totalidad de digamos, del mantenimiento o del buen estado de lo que son las infraestructuras tecnológicas. Este nivel de dependencia también tiene consecuencias. Aquí, hablando ya de nuestro país, evidentemente, yo resaltaría una serie de elementos que, como decía yo al principio, nos hacen singulares, o nos definen un poco, inclusive dentro del mismo territorio nacional, ¿vale? Entonces, fijaros, yo me he fijado en estos 5, podríamos evidentemente entrar en mayor desarrollo, pero yo voy a destacar estos 5 elementos que son consustanciales a estas entidades locales nuestras y que realmente nos singulariza a la hora de abordar esta ciberseguridad, ¿no? Claro, la primera, que es algo que se puede predicar, quiero decir, en primer lugar, es la gran diversidad territorial que tenemos. Dentro de nuestro territorio nacional, la realidad de los servicios locales es muy diversa. Depende del territorio, depende de cuál sea su organización, ¿no? Hay una organización, por ejemplo, y tenemos pues a lo mejor uniones, en este caso, que son las parroquias, que se llaman así porque están aquí en Galicia, luego están pues las zonas específicas también del País Vasco, aquí tenemos unas fórmulas más basadas en lo tradicional de derecho romano, que son la división en provincias, entonces tenemos las diputaciones, etcétera, etcétera. Pero claro, cada una de estas zonas también tiene su propia idiosincrasia, ¿vale? Fijaros, hay unas, que esto lo hemos oído hablar todos, ¿verdad?, de lo que es la España despoblada, ¿no?, que evidentemente está más poblada que otra. Esto lo que crea es una situación muy paradójica, es decir, la mayor concentración a nivel humano, la mayor densidad humana está en las grandes ciudades, en las grandes urbes. Se está abandonando desde hace un tiempo esas zonas rurales. ¿Esto qué comporta? Comporta otras cuestiones también. Por ejemplo, el mapa de edades. ¿Quién se queda en esos núcleos más rurales o con menos desarrollo o menos densidad poblacional? Las generaciones más mayores. Y además hay que predicar otra cuestión, ¿no?, que son las menos tecnificadas, las que menos necesitan también de ese desarrollo tecnológico. Pero ahí también hay ayuntamientos, ahí también hay entidades locales, ahí también hay servicios que hay que abordar. Y luego el hecho de la economía. Evidentemente, todas las zonas no tienen los mismos recursos, no reciben los mismos recursos tampoco. Y luego generan unas economías que lo que conlleva a estos que tengan que priorizar el gasto. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de inversiones en ciberseguridad, tenemos que tener en cuenta que muchos de estos territorios, eso no es una cuestión fundamental, no es prioridad. No es prioridad. Y como no es prioridad, pues o bien digamos, les cae del cielo, ¿no?, les viene hechos, o bien realmente van a estar en una, digamos, diferencia, ¿no?, con las otras partes del territorio. Eso nos llevaría, por ejemplo, a la siguiente característica, que es que se produce una gran brecha digital.
Y esa brecha digital tiene que ver con las inversiones tanto del Estado como las inversiones a nivel local, de las propias autoridades locales. ¿Por qué? Porque a nivel de telecomunicaciones, pues no hace falta que nos vayamos muchos años atrás, pero hasta hace unos años habían zonas donde Internet no llegaba, o por lo menos el ancho de banda no era el mismo. Evidentemente, esto, como sabéis todos, condiciona muchísimo el hecho de que podamos poner, digamos, un bastionado de seguridad que realmente sea robusto, ¿no? Porque si no tenemos ancho de banda, pues apague, vámonos, ¿no? Y luego la propia infraestructura de comunicaciones, de lo que es el alcance de las comunicaciones, etcétera, etcétera. Y luego, ya os digo, esta característica hace también que se vaya produciendo una brecha cada vez mayor entre unas partes del territorio y otras partes. Entonces, hay algunas partes del territorio que de alguna manera están muy avanzadas tecnológicamente y pueden hacer inversiones en ciberseguridad, y hay otras partes que, digamos, están como en la edad del hierro, ¿no? De todo esto. El tema de la autonomía local. El tema de la autonomía local es un principio a nivel de distribución de competencias del Estado que lo que nos dice es que hay una cierta autonomía a la hora de regularse, tomar decisiones. Los ayuntamientos tienen esas características. Pero en el ámbito de la ciberseguridad, eso también condiciona en sentido negativo, precisamente por lo que estamos diciendo. No hay imposiciones, no hay también dotaciones en ese sentido y, por tanto, a nivel municipal lo que se hace es priorizar. Y si yo tengo recursos limitados, tengo que decidir en qué los invierto. Las inversiones tecnológicas, las inversiones en seguridad, sabéis que no son baratas en este sentido y no tienen una rentabilidad en el sentido del voto, por ejemplo. Entonces, a nivel de decisiones políticas, que es al final quien decide dónde va, qué parte de presupuesto, dónde se invierte, pues realmente empieza como a tener menos prioridad, ¿no? En este sentido. Y luego, bueno, el tema del teletrabajo, que no es una cosa que sea muy particular de las entidades locales, pero sí que ha tenido una incidencia especial en las entidades locales, sobre todo a raíz, ¿verdad?, de todo el tema del coronavirus y todo esto, de la pandemia, que lo que hizo fue obligar rápidamente, de un día para otro, a mandarnos a todos los funcionarios a trabajar a casa. Entonces, claro, ¿qué es lo que se priorizó en ese momento? El que se pudiera seguir prestando los servicios públicos. ¿Cómo? Como fuera. Entonces, si tú tenías ordenador en casa, utilízalo, porque no te vamos a dar uno, porque esto no estaba previsto. Si tienes una conexión a Internet, esté más o menos protegida, o tienes un router en casa o lo que sea, pues con eso te tienes que apañar. Entonces, eso creó una situación de vulnerabilidad a nivel de ciberataques mucho más alto. El problema no es que eso se produjera, el problema es que después de haber pasado tanto tiempo, hay muchas situaciones de estas que se mantienen, a pesar de hacerse manifiesto. Y por último, también las ciudades inteligentes. Aquí sí, aquí estamos en un factor, pues digamos, exclusivamente municipal, porque son los entornos de estas ciudades, sobre todo las grandes urbes, las que están asumiendo, digamos, este patrón o este perfil o este modelo tecnológico. Pero claro, el ir dotando a todas estas ciudades de elementos que, como por ejemplo pueden ser los dispositivos de Internet de las cosas, cuando no existe previamente un análisis de riesgo ni de impacto de todo eso, cómo va a influir y si tiene algún tipo de riesgo a nivel de ciberataques, hace que se vayan incorporando de una manera loca y realmente lo que están produciendo es más zonas, digamos, o superficie de ataque en este sentido, ¿vale? Y bueno, yo recuerdo la primera vez que me llamó un compañero desde un ayuntamiento, un informático, diciéndome que le habían hackeado un grifo. Y yo pensaba que estaba de choteo, claro, te han hackeado un grifo, será una manera de hablar. Y dice, no, literalmente. Me han hackeado un grifo, me han entrado por el grifo, se han ido a lo que es el sistema de control de todo el riego. Y tenemos un festival en el pueblo que no sabemos si llueve o es que se ha puesto el riego en marcha. Es decir, aunque fue una broma en este caso, un poco una broma, lo que sí que manifestó fue pues una debilidad de algo que nunca se habían imaginado que pudiese haber sido susceptible, por ejemplo, de ser, digamos, una puerta de entrada, porque al final esto es una puerta de entrada. Bien, total, y en este sentido, ¿no? ¿Cómo podemos concluir? Pues de manera negativa. Yo siento siempre tener que decir esto, pero es la realidad, ¿no?
Primero, en el ámbito de las administraciones públicas del conjunto, el territorio, o sea, el marco de las entidades locales es el más vulnerable y es el más deficitario de todos, ¿vale? En este sentido. No tenemos ningún nivel, en este caso, no tenemos una política realmente. Sí que la tenemos sobre el papel existe, pero en la realidad no funciona. No funciona porque no existe una buena coordinación entre administraciones. No quiero hablar de la DANA. No existe una buena coordinación en este sentido de las diferentes administraciones públicas, ni siquiera en el mismo territorio, ¿vale? Es decir, aquí es que cada son repúblicas independientes, ¿no? Después, efectivamente, se requiere de una política, pero una política, digamos, robusta a nivel nacional. La ciberseguridad no es una cuestión de usted se apaña en su casa y cada uno que se apañe. No, esto es una cuestión de Estado, yo siempre lo he dicho, es una cuestión de Estado. O sea, no se puede regir por ni autonomías locales, ni autonomías, en este caso, de competencias autonómicas, no. Tiene que haber una política de Estado, una política real. Claro que existe un plan nacional de seguridad, de ciberseguridad, que integra a las entidades locales, muy bien. Están todos los patrones y el papel, como yo suelo decir, es muy sufrido. Pero inclusive a la hora de encontrar financiación para todo esto de la Unión Europea, hay muchas veces que las entidades locales tienen el dinero, pero no saben cómo hacerlo. Y entonces te lo tienen que devolver. Esto es una realidad, ¿eh? Hay muchos ayuntamientos que tienen dinero, vienen partidas de la Unión Europea para dedicar a esto, pero no saben en qué ponerlo, porque no tienen personal adecuado, porque no tienen criterio, en este caso, y que tampoco es su prioridad. Por lo cual, devuelven mucho dinero a la Unión Europea. Esto es una realidad, ¿vale? Entonces, por eso yo digo al final que es preciso involucrar a otros órganos públicos supramunicipales, como pueden ser las diputaciones o como pueden ser, en este caso, las administraciones autonómicas. Pero claro, para eso hace falta una coordinación y una sensibilidad política, que eso también es muy importante. Bueno, y esto en cuanto a la primera parte. Y ahora, pues de una manera lo más breve posible, os cuento un poco nosotros a nivel de diputación, como entidad local también, que somos a nivel provincial, pues cómo hemos abordado, cómo se ha afrontado el tema de la ciberseguridad. Fijaros, nosotros tenemos, en primer lugar, una estructura organizativa. Es una estructura que podemos hablar de recursos humanos a nivel de seguridad. Lo que hemos hecho no es inventar la rueda. Hemos tomado simplemente esas figuras que ya tenemos en el Esquema Nacional de Seguridad, que es el que nosotros tenemos que aplicar sí o sí, en este caso por norma jurídica, ¿vale? Y hemos adoptado, en primer lugar, por lo que podríamos llamar figuras unipersonales, ¿no? Son pues, responsable de la información, responsable del servicio, responsable de seguridad, etcétera, etcétera, ¿vale? Nosotros lo que hemos hecho ha sido llevar ese patrón dentro de nuestra organización, otorgarle, en este caso, responsabilidades y otorgarle también un mecanismo de funcionamiento o de coordinación. Y luego tenemos lo que son, digamos, el organismo ya plural que está por encima de esto, que es, evidentemente, el Comité de Seguridad TIC, en este caso. Comité de Seguridad que tiene representantes pues, de todas las áreas afectadas y, sobre todo, del tema del departamento TIC, por supuesto, también del departamento organizativo a nivel administrativo, como es la Secretaría, y la parte de mi departamento, en el que, aparte, ahora hablaré de las competencias que tenemos a nivel departamental, pues también está la figura del delegado, que en este caso ostento yo mismo. Bien, dentro de esta estructura organizativa, digo, tenemos el Departamento de Protección de Datos y Seguridad de la Información. Fijaros, ya es un literal que dice mucho, ¿no? Nosotros siempre hemos entendido que tanto la protección de los datos como la seguridad de la información, comprendida como un todo, tienen que ir coordinadas, tienen que ir de la mano. Es decir, no se puede hablar de protección de datos si no hablamos de seguridad de los datos. Y no podemos hablar de seguridad de los datos si no tenemos un proyecto de seguridad de los sistemas que tratan esos datos. Con lo cual, nosotros siempre hemos hecho esa proyección. Bien, nosotros, en ese sentido, creamos este departamento. Este departamento, entre otras cuestiones, pues atiende, pues eso, servimos de apoyo un poco para cuestiones de ciberseguridad, consultas, dudas que se puedan tener.
también aportamos algún tipo de solución, de directrices, pero también tenemos un apartado muy importante, que yo creo que será el más, que es el de investigar lo que son incidentes de seguridad y también un plan completo de auditorías, que es continuo, que hablaré después de él, ¿vale? Bien, en ese sentido, ya os digo, el departamento asume alguna parte ese tipo de competencias. Y luego tenemos un complemento, que es el regulatorio. A nivel interno tenemos un reglamento que digamos que aprueba el máximo órgano de dirección de la Diputación, que es el Pleno. Entonces, el Pleno aprueba un reglamento donde se establece la política de seguridad y también la política de protección de datos, ¿vale? Y luego lo que se hace es un desarrollo en normas específicas de ese reglamento a nivel interno según a quién va dirigido. Tenemos al final estos documentos en los que se plasman las normas jurídicas, son documentos de trabajo para facilitarle digamos, la comprensión al personal. Tenemos estas normas de seguridad para cualquier usuario de los sistemas de información. Tenemos unas que están dirigidas única y exclusivamente al personal técnico, al personal de los centros tecnológicos, ¿vale? Y luego una serie de procedimientos de seguridad que se deben seguir. Y esto es un poco, bueno, los contenidos de esta, a nivel un poco de resumen de lo que tienen, ¿vale? Bien, Sí, voy aceleradísimo ya. Bueno, una importante, decía, la capa supervisora que asumimos nosotros también como departamento, ¿vale? Llevamos a cabo algo que sonará mucho, como las auditorías de vulnerabilidad, seguimiento de la gestión de incidentes, análisis forense, test de intrusión, etcétera, etcétera, ¿vale? Y luego esto, que es un poco nuestra estrella, que es todos los años, generamos un plan de protección de datos y seguridad de la información, 2 capítulos aparte, y lo que hacemos es monitorizar, en este caso, o auditar constantemente a todos los servicios, en este caso, de nuestra organización, ¿vale? Vemos el nivel de cumplimiento que tienen respecto a estas medidas, respecto a estas regulaciones que tenemos, ¿vale? Y lo que hacemos es ayudar luego a subsanar de alguna manera las no conformidades, ¿no?, que se puedan dar. Bueno, estos son los criterios un poco que seguimos, según si han habido algunos sistemas que han recibido algún ciberataque o si se ha recibido alguna reclamación, una denuncia, etcétera, etcétera, ¿vale? Y sí que es verdad que tenemos también, pues en este caso, la suerte de recibir un apoyo que es a nivel autonómico de lo que es el Centro de Alerta Temprana, centro del CSIR, ¿vale?, que en nuestro caso nos presta ese tipo de apoyo, nos ayuda en la gestión de incidentes, también nos proporciona en algunos casos ya críticos un grupo de intervención rápida y sobre todo lo que son los cotidianos informes y alertas de seguridad. Y un poco esto es como queda el dibujo plasmado de una manera gráfica de nuestra organización, ¿no? Pues tenemos la parte de gestión o implementación de la seguridad, llevado a cabo con ese comité de seguridad, lo que son también las figuras estas unipersonales y sobre todo el servicio de informática, el soporte de asistencia en seguridad, que lo prestamos desde el departamento con esta ayuda que he dicho del CSIR, y luego lo que es ya la supervisión del cumplimiento de la seguridad, que lo llevamos o lo fiscalizamos en el departamento que dirijo. Y con esto creo que ya lo he dicho todo. Puedo concluir aquí. Muchísimas gracias, Eusebio. Vamos muy mal de tiempo. Entonces, si no os importa, si hay cualquier cuestión, pues la hablamos luego porque es que nos van a cerrar. Nos van a echar. Bueno, pues